tenemos el gusto, la alegría de recibir al doctor Sebastián Apesteguía, paleontólogo. Sebastián es doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, primer director del Museo Patagónico de Ciencias Naturales en la provincia de Río Negro. En la Universidad Maimónides dirige el área de paleontología de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Dirigió el proyecto del Parque Cretácico Sucre en Bolivia. Es famoso por hacer las primeras descripciones originales de muchísimos animales. Bautizó más de 30 especies. El primer rapaz o raptor completo del hemisferio sur, el primer esfenodonte del Cretácico superior, la serpiente más primitiva conocida, las serpientes más antiguas del mundo, un dinosaurio saurópodo con guillotinas en las mandíbulas, 3 titanosaurios basales, un esfenodonte de fines del Cretácico y un mamífero esperen que este no es fácil de pronunciar, driolestoideo, que además se llama cronopio. Y el dinosaurio se llama gualicho, y el saurópodo de las guillotinas se llama bonitasaura. Cuando encuentren nombres así de entusiasmantes es porque Sebastián anda cerca. En más de 30 especies. Buenos días, Sebastián. Un gusto recibirte. Buenos días, Romina. La verdad que un gusto enorme de estar en contacto por este medio para bueno, contar un poquito de todo lo que hace a mi profesión. Leía en una nota periodística sobre el descubrimiento de una tortuga de 95 millones de años, y el periódico decía: Sebastián Apesteguía descubrió la tortuga de 95 millones de años de casualidad. ¿Qué es la casualidad o qué es la intuición en el trabajo de campo de un paleontólogo? ¿Y cómo interviene la gente del lugar? ¿Hay un conocimiento sobre estos sustratos? Bueno, la casualidad tiene forma de años de previsión, de años de preparación. Nosotros cuando vamos al campo, no vamos a cualquier lado, no empezamos a hacer un pozo en cualquier lado. Nos basamos en el trabajo previo de un montón de gente, en este caso los geólogos, que hicieron mapas de todo el país, como este. Se llaman hojas geológicas y se ve ahí en distintos colores, distintas partes del territorio, de nuestro territorio, distintas partes del territorio con distintos colores. Cada uno de esos colores marca una antigüedad de un tipo de roca. Entonces, por ejemplo, yo sé que en este código el verde es el Cretácico. Si yo quiero ir a buscar animales fósiles del Cretácico, ya sé, entre 65 y 140 millones de años, no voy a ir acá. Voy a ir acá, al verde. Entonces ya de por sí la búsqueda está orientada. Una vez ahí, uno sabe lo que quiere buscar. ¿Qué sé yo? Si yo me especializo en dinosaurios, voy a buscar dinosaurios. Si alguien se especializa en tortugas, va a buscar tortugas. Bueno, hace exactamente 20 años tuve la suerte de encontrar una localidad increíble en la provincia de Río Negro, que se llama La Buitrera. La Buitrera tiene fósiles bellamente preservados, pero de una época muy especial, de hace 95 millones de años. Es lo que se conoce como la época de los gigantes de Sudamérica. O sea, en esa época vivieron los animales más grandes. Entre los carnívoros tenemos el carnívoro más grande del mundo, Giganotosaurus carolini, de 15 metros de largo, de punta de la nariz a punta de la cola. Argentinosaurus, que vivió más o menos en ese rango también, con 36 metros de punta de la nariz a punta de la cola. O sea, es la época de los dinosaurios más grandes del mundo. Que eso nos lleva a otras preguntas. ¿Por qué? Y todo eso, cómo vivían, bla, bla. Pero el punto es que yo no encontré eso. Lo que encontré yo es un lugar que preserva perfectamente los animales más pequeños que vivían en esa época.
Entonces, en la buitrera lo que yo encuentro son animalitos que con cráneos de 2 centímetros, 3 centímetros, hasta 15, 20 centímetros de cráneo, o sea, animales que completos andan entre los 20 centímetros hasta el metro y medio. Ese es más o menos el rango que aparece en la buitrera. Lo cual lo hace al lugar increíble, porque yo ahí no voy a presentar un dinosaurio gigante, voy a presentar los bichitos de porquería que andaban ahí dando vueltas y que no aparecen en ningún otro lado. Entonces es un sueño, es una localidad tan increíble que el descubrirla me ha hecho enemistar con un montón de paleontólogos que están muertos de envidia, porque realmente, o sea, es la posta. No te das una idea la guerra política que generó este descubrimiento. O sea, hay gente que pide permiso para meterse en el lugar, para ir al mismo lugar donde estoy trabajando yo, y, y nosotros necesitamos cierta previsión territorial. O sea, porque vos no encontrás fósiles en cantidad en cualquier lado. Una vez que llegas a un área tenés que caminarla, recorrerla, mientras más gente mejor, hasta que encontrás algo. Entonces, bueno, no había casualidad. Y desde el primer año que encontramos la buitrera, hay una zona en especial que queda a unos 4 kilómetros de donde hacemos el campamento de buitrera. Esa zona la llamamos el Cañadón de las Tortugas. Y justamente es así porque los sedimentos, que ahí son como unas montañitas arcillosas de color violeta, verde, son muy bonitas, dentro de lo que es el rojizo general de la buitrera, porque es un rojizo anaranjado en todos lados, pero ahí en este lugar, que hemos llamado el Cañadón de las Tortugas, es todo en general violeta verde. Y desde el primer año encontramos al principio pedacitos así de caparazones de tortuga, hasta que dimos con el nivel original de donde salen esos pedacitos, que son las tortugas que están fosilizadas ahí, y las va rompiendo la erosión y tirando colina abajo los pedacitos, ¿no? Entonces uno encuentra los pedacitos y tiene que ir rastreando a ver de dónde pueden haber salido hasta que da con el sitio exacto donde está el resto del animal deshaciéndose. Bueno, una vez que tuvimos el nivel, empezamos a colectarlas, a juntarlas. Pero hasta ahora, en 20 años de trabajo, nunca había aparecido un cráneo, una cabeza, y eso generaba un problema porque la mayor parte de la investigación en tortugas fósiles está basada en el estudio de la cabeza de la tortuga. O sea, si no tenés la cabeza de la tortuga, es muy difícil decir cosas interesantes sobre el resto del cuerpo. Es una pena, pero es así. O sea, suponete que de una tortuga entera yo puedo sacar eh, 100 características, que después van a parar a una matriz de datos y puedo compararlas con otras tortugas de otros lugares del mundo. Bueno, de esas 100, 70 son del cráneo. Entonces, si no tengo el cráneo, no puedo decir mucho. De hecho, fíjate lo que pasó. Las tortugas de la buitrera las conocemos desde 1999 o 2000. Y desde ese momento invité a un paleontólogo amigo, que es especialista en tortugas fósiles, a que se sume a las campañas y nos ayude a sacarlas. Y bueno, se llama Marcelo de la Fuente. Y Marcelito me decía, sí, ninja, pero no, si no tenés cráneo, y Marcelo incluso se sumó a las campañas, tratamos de buscar más, encontrar, y siempre nos veníamos con bochones y bochones de tortugas, pero nunca estaba el cráneo. O sea, no es que no tuviera cabeza, es que la tortuga al morir se pudría y un poquito de agua nomás ya le llevaba el cráneo para el otro lado, y nunca los hemos encontrado sueltos. Así que bueno, era una historia muy triste para mí, porque con tanto que habíamos trabajado nunca podíamos encontrar un cráneo. Entonces, cada vez que voy a la buitrera, voy y recorro el cañón de las tortugas esperando encontrar un cráneo. Esta vez, que fue que habrá sido en 2015, 2016, por ahí, fui de vuelta a buscar un cráneo y vi una franja de sedimentos con otra coloración y con más contenido de arena que de arcilla. Y
o sea, más parecido a lo que es el resto de la nutrición. Y entonces, bueno, me senté ahí tranquilito con una punta para escarbar, hasta que encontré huesitos bien preservados, y donde doy vuelta una lajita, ahí estaba el cráneo. Eh, Fue una felicidad inmensa, o sea, para muchos puede ser fascinante encontrar un dinosaurio, pero para mí un cráneo de tortuga es una figurita súper difícil, y fue tan intenso como encontrar un dinosaurio de 30 metros o más. Es súper interesante esta emoción que debes sentir al momento de encontrar un resto. Pero también pensaba en el trabajo que implica la reconstrucción de los animales. Leía que en Ecuador los geólogos habían encontrado una piedra, pero te llamaron a vos, llamaron a Sebastián Apesteguía para determinar qué era, para que estudie esos restos, para que vea qué había. Y esas piedras raras que habían encontrado en realidad era un dinosaurio herbívoro del Cretácico que vivió hace 65 millones de años. No era una piedra. Pero el hueso que encontraron era una vértebra sacra de la cola. Y a partir de ahí reconstruyeron todo el dinosaurio. Yo quería mostrar el dibujo que salió en la publicación del dinosaurio, cómo lo reconstruyeron. Me imagino que lo que está marcado en rojo son los trozos que encontraron. Y pensaba que esto es realmente un viaje en el tiempo, un viaje en la imaginación y en la creatividad. ¿Cuánto de imaginación y cuánto de ciencia hay en esta reconstrucción? Bueno, eh, quizás creo que la frase es de Georges Cuvier, uno de los más, el padre de la anatomía comparada, uno de los más capos de los anatomistas del pasado. Él decía que si le daban un solo huesito, se podía reconstruir todo un esqueleto. Pero Cuvier en realidad no se refería a cualquier huesito, se refería a huesitos que te puedan decir cosas. Hay huesitos como las costillas que dicen poco, pero hay otros huesos, en especial las vértebras o los huesos craneanos, que dicen mucho. En el caso de Yamanasaurus, que es el dinosaurio de Ecuador, los geólogos sospecharon que eran huesos de dinosaurios, se lo consultaron a un paleontólogo peruano amigo, Jean-Noël Martínez, franco-peruano en realidad, y Jean-Noël les dijo, mira, creo que es un dinosaurio, pero vamos a consultarlo con un amigo mío que está viniendo a dar un curso de paleontología. Ese año yo daba un curso de paleontología allá en Piura, en la Universidad de Piura, en Ecuador, perdón, en Perú. Y entonces, bueno, me encontré con esta gente, vi los materiales que tenían, y inmediatamente me di cuenta de lo que era. O sea, tengo que decir que fue un shock para mí, porque no esperaba encontrarme vértebras tan parecidas a las que yo conocía ya en Neuquensaurus, justamente de Neuquén. Estas eran prácticamente idénticas, y encima de un sector del esqueleto que no me dejaba dudas, porque justamente la zona de la transición entre el sacro y el inicio de la cola del Neuquensaurus es súper diagnóstica. O sea, nos permite inmediatamente darnos cuenta de qué tipo de animales es. Un saltasaurino, sin duda. Es de ese grupo, un grupo pequeño que incluye a Saltasaurus, Neuquensaurus y Rocasaurus. Ahí estamos, o sea, son esos tres los saltasaurinos, son característicos de fines del Cretácico superior, solamente vivieron en ese momento, son los más pequeños de los dinosaurios de cuello largo, se distribuyeron en ese momento especial donde ocurrieron ingresiones marinas, con el primer contacto entre Sudamérica y Norteamérica, con el ingreso de fauna norteamericana a Sudamérica,
y además un poquito antes de la caída del meteorito, ¿no? Del asteroide. Entonces es un momento súper especial y un tipo de dinosaurio increíblemente diagnóstico. También tuve mucha suerte, porque si hubiera sido otro pedazo del animal u otro tipo de dinosaurio de cuello largo, no hubiera podido decir ni la mitad, y la reconstrucción que ustedes vieron, que la hizo Jorge González, un querido amigo y paleoartista. Paleoartistas son aquellos que nos muestran el aspecto de la fauna fósil, ¿no? Y Jorge pudo hacer una reconstrucción muy completa justamente de Yamanasaurus, porque ya conocíamos a Neuquensaurus al detalle. Incluso en 2005 lo publiqué con Leo Salgado, un gran especialista en estos dinosaurios. Publicamos un esqueleto casi completo de Neuquensaurus. Entonces, mi trayectoria personal como paleontólogo me permitía conocer mucho de Neuquensaurus. Y bueno, al ver a Yamanasaurus pudimos hacer mucho. A tal punto que incluso Jorge pudo hacer algo como esto, que es el aspecto que tendría un bebé de estos animales. O sea, acá lo que hizo es, sobre un molde de huevo de dinosaurio, que ya los conocemos, que sabemos que son estos huevos de unos 20 centímetros, hizo al bebé de uno de estos saltasaurinos a punto ya de nacer, ¿no? Y bueno, Jorge pudo hacer toda esta información gracias a lo que conocemos de estos animales. Y bueno, a partir de ahí, bueno, fue extrapolarlo al dinosaurio de Ecuador, que es prácticamente viviente. Así que bueno, nosotros nos basamos mucho en el trabajo de los paleoartistas. Es muy, muy importante, en especial los de, o sea, a ver, dibujar dinosaurios, todos pasamos por una etapa de paleoartistas, todos hemos dibujado dinosaurios alguna vez. Hay algunos que conservan eso o lo desarrollan más, y otros que siguen en la etapa infantil del dibujo. Yo me acerqué a la paleontología dibujando. Cuando tenía, no sé, 4 o 5 años, me encantaba dibujar dinosaurios. De hecho, una de mis tías guardó un dibujo mío cuando tenía 6 años, y bueno, me lo ha mostrado, lo tengo por ahí, y a partir de eso, de mi gusto por dibujarlos, es que empecé a conocer, empecé a investigar más. En el caso de Jorge, bueno, como paleoartista él se ha entrenado especialmente. Yo recuerdo las prácticas de Jorge de agarrar una hoja y tirar una línea, así, en una hoja, 100 veces, hasta que le salía exactamente como él la imaginaba. Yo digo, wow, qué entrenamiento, qué increíble, claro, así dibuja hoy día, ¿no? Yo dibujo de otro modo, o sea, no tengo ese entrenamiento, esa coordinación entre lo que uno piensa y lo que uno deja hacer a su mano. Él los hay, los paleoartistas. De hecho, bueno, Jorge ha sido tan importante en mi trayectoria personal que incluso le he dedicado una especie de dinosaurio que encontramos. Ese dinosaurio no sería el gran hallazgo si no fuera por Jorge y su hermano Fabián, dos hermanos González, que realmente, o sea, habíamos encontrado solamente 2 marquitas en la pared, y ellos se quedaron ahí en el arenal bajo el sol durante un montón de horas. Fabián primero vio las marquitas y Jorge se dedicó a rastrillar la arena con sus manos, a meter las manos en la arena caliente, en una zona medio desértica, y buscar bajo la arena todos los pedacitos de hueso que en algún momento habían caído de esa pared y separarlos. Y gracias a eso tuvimos prácticamente una pata entera de uno de estos dinosaurios, que después ya terminé llamando Buitroraptor González Oro. Orum, la terminación Orum en latín no es por González Oro, el periodista, sino Orum, que es el plural. O sea, González Orum significa los González. Es valiosa la colaboración entre
como vos nos estás contando, la ciencia y el arte. La construcción también que es acumulativa, que se va sumando, son capas que van sedimentando, pero interviene también el saber popular para la recuperación de estos dinosaurios o de estos antiguos animales. Los pobladores de un lugar saben que existe. Sí, saben, en muchos casos saben que son dinosaurios, en otros no. En otros son huesos petrificados, lo que los mapuches llaman forolín, que son huesos piedra. Y, por ejemplo, en el caso de la buitrera, donde el dueño, don Raúl Avelaz, se dedica ahí a los crianceros, de ovejas, y, y Raúl había visto algunas cosas de estas, pero como que estaba en otra cosa. Él estaba en el tema de los animales, y si había agua, y si no. Y si bien había visto estas cosas, no les daba bolilla. O sea, es tener la mente en otra cosa. Entonces, una vez le preguntaron, me acuerdo en una entrevista, ¿y usted que veía esto no se le ocurrió que tenía un hallazgo de un dinosaurio? No, qué sé yo, de qué son esos huesos. O sea, sí, son huesos grandes, pero tampoco eran gigantes, no se encontró con los más gigantes. Pero habrá pensado que eran caballos o algo por el estilo, o sea, tenía la mente puesta en otro lado, ¿no? En las cosas del hombre del campo, del financiero. Entonces, ellos a veces me dicen, ¿usted que sabe tanto? Y le digo, no, Raúl, yo no sé tanto. A mí me das un caballo y se me muere en una semana. O no te puedo mantener un campo. Yo no sé tanto, yo sé de algo específico, yo sé de las rocas, de los animales, del pasado, un poquito de lo de ahora, pero no es que cada uno tiene sus saberes, ¿no? Yo siempre trato de marcar eso con la gente en especial de campo, que tiene el preconcepto de que ellos no saben y uno sí. Y a mí me da un poquito de bronca y de sazón ese sentimiento que tienen en gente que sabe tanto. Cuando fueron al rancho de Ávila estaban perdidos hasta que les mandaron un vaqueano. Le mandaron al muchacho de 74 años para que los guíe. Claro, claro. Sí, a don Epifanio Parodi. Sí, bueno, esa fue una historia también porque cuando dimos con el rancho de Ávila, en realidad yo había encontrado unos huesos bonitos en el Museo de la Plata y quería ir al mismo lugar. Y la etiqueta del hueso decía Rancho de Ávila, que había sido colectado en 1922. Entonces, fuimos a ese lugar con un instituto de 5 estudiantes en mi viejo jeep. Y entonces llegamos ahí, nos presentamos, veníamos con permiso de la provincia de Río Negro, desde la Universidad de La Plata, y llegamos a un ranchito que estaba a unos 10 kilómetros del pueblo de Cerro Policía, que en los escritos antiguos de los años 20 figuraba como la estafeta postal de Cerro Policía. Decía unos 8 kilómetros antes, por el camino, está el rancho de Ávila. Y, o sea, uno dice, bueno, era un rancho. Hoy ya debe haber otra cosa, o habrán cambiado los lugares. Y uno va, pues llegamos allá en 1999, y a 8 kilómetros, 8 y 10 kilómetros del pueblo, había una arboleda, el único lugar con sombra en una zona muy grande, de árboles añosos, con casitas, hay una casa central y varias casitas accesorias, y bueno, este es real. No tengo ninguna duda, no hay ninguna otra construcción ni sombra en los alrededores en kilómetros, entonces tiene que ser esto. Nos bajamos ahí y nos atiende unas señoras y le digo, buenas, venimos de tal lado, que yo, somos tal. ¿Este es el rancho de Ávila? No, esto no es el rancho de Ávila, esto es el Manzano. Ah, ¿y es de la familia Ávila?
No, no, acá en la familia Pinchero. Ajá. ¿Y conocen a alguien de apellido Ávila? Sí, mi mamá, que estaba ahí, una señora grande. Y bueno, y ahí fue que dimos con Doña Tica. Doña Tica, que Filomena Ávila, que era la mamá de estas señoras. En ese momento Doña Tica tenía 95 años, ya falleció, vivió hasta los 103. Y bueno, Doña Tica, bueno, toda la familia, nos dije, cuando les contamos que buscábamos huesos de dinosaurio, dije, no, acá de eso la verdad que no hemos visto nada. Ah, qué pena, digo, bueno, vamos a seguir. Pero si quieren, nos dice, acampen ahí abajo de la sombra de los arbolitos, no hay problema, acá van a tener agua fresca, sombra, para cuando vuelven a estar. Hicimos eso y estuvimos ahí yendo y viniendo, le diría, más de 10 días, bastante decepcionados. Y todas las tardes al llegar nos encontramos con Doña Tica y sus hijas a tomar unos mates. Con el tiempo nos fueron esperando con tortas fritas, o sea, nos fuimos como acercando, ¿no?, a la relación. Y alguna vez nos invitaron a comer unos tallarines caseros, se iba poniendo linda la cosa. Y en un momento dice, cuando llegamos del campo, nos dice una de las hijas, Delia, dice, vengan, que mamá quiere hablar con ustedes. Bueno, fuimos ahí a tomar mate, ahí debajo de los árboles, y Doña Tica, que ya para entonces estaba ciega, de 95 años, nos dice, bueno, yo les voy a decir la verdad. Yo sí me acuerdo de esa gente que vino del Museo de la Plata, porque yo fui guía de ellos. Cuando vinieron, yo los acompañé a buscar los huesos de dinosaurio, eso. Como, a ver, tráele ese que está ahí. Y ahí nos trajo un hueso increíble, una tibia de un dinosaurio, porque fue el inicio del bonitasauro, o sea, esa tibia era de bonitasauro. Imagínate, nuestras caras. O sea, teníamos a alguien que había acompañado la expedición de nuestros héroes, porque para nosotros eran héroes, de 1922, que habían ido ahí, eran Santiago Roth, un famoso paleontólogo de origen suizo, criado en Varadero, y bueno, que trabajaba con Perito Moreno en el Museo de la Plata. Y Walter Schiller, un alemán que era jefe de la cátedra de mineralogía del Museo de la Plata, Museo y Universidad, ¿no? Y bueno, Schiller era mucho más joven que Roth. Roth ya estaba viejito para ese entonces, venían con un camioncito, un autito estilo porteño, y bueno, y Schiller iba y recorría los cerros, buscaba cosas y las traía, Schiller y algún ayudante también, y entonces, bueno, Doña Tica los guiaba, ¿no?, a los distintos lugares. Así es que Doña Tica se involucró con Schiller y su gente, y Schiller, ella le decía doctor Chiche, no, como no le salía Schiller, y entonces era Chiche. Y bueno, y entonces supimos esa historia, supimos que estábamos en el lugar correcto, y todo esto a partir de un libro que escribió después otro alemán, Friedrich von Huene, que muy importante von Huene en el estudio de la fauna de dinosaurios de Argentina, que publica en 1927 un libro que se llama Los saurisquios y ornitisquios del Cretáceo argentino. Ahí están todos los hallazgos que había habido hasta 1927. Eran muchos. Son 2 tomos, el texto y el lápiz. Y ahí dice cada una de las localidades importantes. El Rancho de Ávila, una de ellas. Te escuchaba hablar y decías el valor de encontrar las localidades fosilíferas. O sea, no es solamente tener buen ojo y decir, aquello parece un dinosaurio, vamos a verlo, sino que es todo un trabajo de muchos años de encontrar las localidades donde es posible hallar. O sea, primero
antes que encontrar el dinosaurio hay que encontrar el Jurassic Park. Y para eso fuiste recibiendo subsidios de distintas entidades, porque además sos uno de los paleontólogos que más campañas tiene hechas en el país, en toda América, en Francia, en Hungría. ¿Es fácil conseguir los fondos o hay que ser creativos algunas veces? Hay que ser muy creativo, muy creativo. A ver, la búsqueda de fondos es siempre complicada, pero sobre todo cuando uno se inicia. A esta etapa de mi carrera, si yo pido un subsidio bien fundamentado, ya sé cómo fundamentarlo, ya tengo una cantidad de hallazgos y una historia que hacen que si hay plata es posible que me la den. Si no hay, no. O si hay poca, por ahí la repartan y prefieren dársela a los más jóvenes, y está buenísimo. Pero cuando empecé, no tenía publicaciones, no tenía dinosaurios, fauna encontrada por mí. Entonces, solo era un pibe que no tenía muy buenas calificaciones en la universidad, que andaba ahí por el promedio. Sí, era muy conocido porque hacía años que yo desde los 18 años estoy colaborando para distintos paleontólogos, haciendo viajes de campaña, pero eso no lo saben los que te evalúan para darte un subsidio. Entonces, hubo que ser creativos. Al principio trabajaba con un paleontólogo, que me peleé, pero ese paleontólogo, o sea, me bancó las primeras expediciones, y hasta que en un momento, cuando encontré justamente las cosas más interesantes, me dijo, bueno, basta, yo sigo con mis cosas, vos manejate como puedas. No, perdón, me dijo, no vayas, se te acabó. Y ahí fue que realmente yo ya tenía hallazgos importantes y tenía que conseguir plata para poder armar expediciones para sacarlos. Entonces, ante el no, tuve que ponerme creativo. Y una compañera que también era estudiante como yo, y estábamos en el mismo barco, me dice, mira, mi papá es presidente del Rotary de Caseros. Proyectual y vemos si sacamos unos pesos. Y bueno, eso hicimos, presentamos un proyecto al Rotary Club de Caseros, y nos dieron 500 pesos en ese momento, que eran prácticamente $500 en aquel momento. Yo puse 300 más para engordar un poquito la cifra, y con eso hagamos una campaña que no pudimos, obviamente no podíamos ir en vehículo, fuimos en ómnibus, no teníamos cómo llegar a la localidad, nos ayudó la juez de paz del pueblito más cercano, fue todo complicadísimo. Y además, y ahí nos quedamos casi 2 semanas, el agua la conseguíamos de un pozo, complicadísimo. Plata muy poca, y teníamos la comida justo para menos. Había una sola damajuana de vino que se rompió el primer día, así que era una desgracia ese viaje, una desgracia. Pero fue increíble, los hallazgos fueron fundamentales, fueron la base, digamos, de todo lo que encontramos después. Quizás porque no teníamos otra cosa que hacer que buscar intensivamente fósiles, no sé. Así que, bueno, esa vez fue con el Rotary. Después, ya para el año siguiente, pedí un subsidio a una fundación, a la Jurassic Foundation, que es una fundación hecha con básicamente la plata de la película Jurassic Park. Lo que se colectaba de la película iba en parte a engrosar unos fondos que ayudaban a paleontólogos del mundo a buscar. Entonces, esa plata, digamos, a nivel de Estados Unidos no es mucha. Serán, por subsidio, deben ser, no sé, $2.000, $3.000. Pero acá no servía para una pequeña campaña bien armadita. Entonces pido a la Jurassic
me dieron un subsidio y de ahí la Jurassic me bancó varias campañas. Después, ya con cierta trayectoria y ya cierto nombre, pude pedir a CONICET, que también me ayudó con un par de subsidios. Luego Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, que ya da subsidios un poquito más gordos. Y después también National Geographic, que me bancó 2 temporadas de campañas. En fin, la fuente de los subsidios depende también de tu trayectoria, ¿no? Porque una vez que tenés cierta trayectoria es más fácil. Pensaba en el tiempo y en el cambio de escala, ¿no? Porque yo soy historiadora y nosotros historiadores trabajamos con años, décadas, centurias, pero vos trabajás con millones de años, así como si nada, 50, 70, 95 millones de años, y lo mismo pasa con la escala geográfica, porque yo trabajo sobre una ciudad que es así de chiquitita, puedo extenderme un poquito, pero vos trabajás sobre el mundo. Y eso a mí me llama mucho la atención, ese cambio de escala en dimensiones del tiempo y del espacio. Cuando le contaba a mi hija de 8 años que iba a entrevistar a un paleontólogo que es como Indiana Jones, ella me dijo, mamá, lo único que yo sé de los dinosaurios es que se extinguieron por culpa de un meteorito. Y veía un video tuyo donde explicás que por culpa de un volcán somos sensibles a las epidemias. Pienso en esto de la escala. ¿Cómo dimensionamos un cataclismo global? O más aún, ¿cómo nos afecta un cataclismo global? Bueno, sí, en principio, en base a lo que decías primero, el cambio de escala es fuerte, es grande, más cuando nuestra vida es tan corta en comparación a eso, y aún revolviendo la historia, no sé, ayer veíamos con mi hijo justamente un par de videos en YouTube donde contaban del florecimiento de las civilizaciones en la Mesopotamia, el Sumer y Uruk, y fascinados, ¿no? de cómo revolvían los arqueólogos en la biblioteca de Nínive para conseguir los textos más antiguos de la humanidad. Y decían, pucha, esto es 6.000 años, 7, ni 10, 1.000 años, no millones, 1.000. O sea, es tan diferente a lo que nosotros trabajamos. Para nosotros, de 1.000.000 de años para acá, es nada, es insignificante. Pero por otro lado, yo siempre digo que cuando no entendés, cuando no te cabe en la cabeza la cifra de los años de lo que estamos hablando, pensalos en plata. ¿Te da lo mismo 10.000 pesos que 10 millones? O sea, pensar en plata cuando dudes. Y ahí no te va a dar lo mismo, vas a ver. Entonces, con este cambio de escala que vos también transportabas a lo global, ¿no? Perdón, a lo territorial, a lo geográfico. Un modo que yo he pensado bastante menos, así que está muy buenísima tu aproximación a eso, porque suelo pensar en el tema del tiempo, pero no de la geografía, y es cierto, las divisiones obviamente geográficas del pasado eran muy diferentes a las actuales. En la época en que yo trabajo, que es principalmente el periodo Cretácico, no estaba la cordillera de los Andes, el continente se extendía por el Atlántico, las marinas eran parte del continente, y se extendía el continente, no sé, 1.000 kilómetros de océano adentro. Un poquito antes se continuaba con África, y con la India, y con la Antártida. La conexión con la península antártica, de Patagonia con la península antártica, duró muchísimo tiempo.
Incluso una vez que ya no estaban los dinosaurios, seguía esa conexión y seguía habiendo pasaje de fauna, que la misma fauna que vivía en el sur de la Patagonia era la que vivía en la península antártica y en la Antártida continental. Entonces, Antártida estaba llena de bosques de Nothofagus, había, bueno, hace poquito salió publicado este año una rana de la Antártida. Era diferente, y esto es después de la época de los dinosaurios, no es tan antiguo como los dinos. Y una vez que se corta esa conexión con Antártida, esa ruptura de la Patagonia con la península antártica genera un cambio gigantesco en todo el planeta, porque las corrientes oceánicas, en vez de hacer así, calentarse, bajar, enfriarse, volver a calentarse, empiezan a pasar por el norte de la península antártica y empiezan a girar alrededor del continente antártico. Y eso hace que esa agua, esa corriente oceánica, jamás se caliente, jamás. Entonces es un punto frío en el planeta, que no tiene cambio, siempre frío, la corriente circumpolar antártica. Eso hace bajar prácticamente 10 grados la temperatura de todo el planeta. Es como si en invierno hubiéramos dejado una rendijita de la ventana abierta, nos olvidamos y nos vamos a dormir y la casa estaba calentita, y a las 3 de la mañana nos despertamos horrorizados porque toda la habitación está helada. Bueno, justamente eso, un punto frío constante, con el tiempo nos termina enfriando mucho todo el planeta. Fue tan importante eso que dejó de haber en Europa cocodrilos, leopardos, leones que vivían en Europa. Todo bajó porque Europa se puso imposible. Entonces los franceses llaman a ese evento la Gran Coupé, el gran despelote. Claro, porque toda la fauna y la flora cambió abruptamente, se les fue todo. Y acá, por ejemplo, teníamos monos en Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, y obviamente los monos se retiraron, la Patagonia se puso imposible y se fueron retirando más hacia el norte. Claro, y eso lo analizamos a nivel global. Después, por ejemplo, tenemos, no sé, en el Triásico teníamos un desierto gigantesco, que era toda una franja en el supercontinente de Pangea, una franja de desierto tan grande, que era como Sudamérica, toda Sudamérica puesta a lo ancho. Bueno, eso era el gran desierto central de Pangea. O sea, nunca no tenemos experiencia de un desierto tan vasto, no volvió a existir en nuestro planeta. Entonces, sumado a las adaptaciones de la flora y de la fauna a lo que son los ambientes continentales, debe haber habido adaptaciones fascinantes, increíbles, y de hecho, fíjate, me voy por las ramas, ¿no? Yo lo sé, pero me gusta hablar de esto. Debe haber habido adaptaciones tan increíbles que tienen su efecto hoy. Por ejemplo, los pelos. Los pelos, los mamíferos, los desarrollamos en aquel momento, y fue una respuesta adaptativa justamente a la increíble temperaturas y radiaciones del desierto central de Pangea. Y lo mismo pasa con las plumas, que hoy heredaron las aves, que son una herencia de los dinosaurios. Se desarrollan en ese momento, en el desierto central de Pangea. Y también cada uno, fíjate, cada pelo y cada pluma tienen asociado un músculo que hace que cubran mejor el cuerpo, justamente como una resistencia térmica, ¿no? Como un aislamiento de un medio que puede ser complicado, en frío o en calor, porque la continentalidad va para los dos lados. Bueno, vuelvo al tema volcanes y eventos catastróficos. En la historia de cada especie, no solo en la humana, cuando se extingue una parte de la población, una parte importante de la población, se extinguen también variabilidades. O sea, toda población tiene una variabilidad en su desarrollo, en su extensión, que es un poco fruto del azar. Son mutaciones que hacen que tengan, no sé, unos tengan la nariz más grande, otros la nariz más chiquita, las orejas, en fin, distintas
cosas que hacen a la variabilidad y que no necesariamente no tienen un fin. O sea, es variabilidad, nada más. A veces, en algún momento, frente a alguna situación concreta, que puede ser climática, ambiental, partes de esa variabilidad son útiles. O sea, evidentemente a los neandertales ser narigones, tenían una nariz bastante grande, no larga, sino grande, les permitía un calentamiento del aire antes que entrar a los pulmones. Esto les sirvió, pero no es que la tuvieran para eso, simplemente esa característica que algunos tenían y otros no, les sirvió a los que la tenían como una herramienta útil en una era de hielo. Bueno, eso es lo que hace la variabilidad. Digamos, nos muestra distintas opciones que en determinados momentos pueden volverse cruciales. O no, o siguen permaneciendo como parte de eso, de la variabilidad. Al haber una reducción drástica de la población por alguna catástrofe, en la que quizás esa variabilidad no ayuda en nada, hace que se te extinga no solo una parte importante de la población, sino se borra una parte de esa variabilidad. Y los sobrevivientes son más limitados en su abanico de posibilidades. Eso se puede rastrear en los genes. Se llaman efectos cuello de botella. O sea, la población se reduce y lo que sigue es solamente a partir de lo que quedó. ¿Sí? Bueno, esos efectos se pueden rastrear en los genes y se puede verificar cuánto hace que ocurrieron. Entonces, eso se hace con poblaciones de animales, se ha comprobado en lagartijas, ratones, es bastante común. Y justamente un efecto de cuello de botella en Homo sapiens, tanto por linaje materno, o sea, ADN mitocondrial, como por linaje paterno, ADN nuclear, se detectó el cuello de botella hace unos 80.000 años. En ese momento, Homo sapiens, porque ya éramos Homo sapiens 80.000 años atrás, tuvo una reducción que se estima de hasta entre 1.000 y 10.000 parejas. Eso fue lo que sobrevivió. Entonces, los paleoantropólogos empezaron a ver qué correlato podía tener con un cambio en la historia de nuestro planeta. Y ahí detectaron un vulcanismo causado por el monte Toba en Sumatra, que un supervolcán que entró en erupción y cuya lluvia de cenizas, digamos, afectó a nivel global y produjo un deterioro del ambiente y por supuesto, una reducción de la llegada de la luz del sol, lo suficientemente fuerte como para causar un descenso de las temperaturas globales durante un día. Eso parece haber sido la causa de la reducción poblacional humana. Y nos quedó esa marca en los genes, ¿no? Entonces, los humanos somos menos diversos de lo que deberíamos ser. Nosotros creemos que, no sé, que un asiático o un africano son muy diferentes a un alemán o a un inglés, y en realidad somos súper parecidos genéticamente. O sea, ha pasado tan poco tiempo desde esos 80.000 años atrás de la reducción poblacional, que no tuvimos tiempo de desarrollar una nueva diversidad que sea lo suficiente como para que algunos puedan resistir una pandemia, o sea, algo que les pasa a determinada parte de la población, a otros no nos pasa porque tenemos, no sé, tal gen que nos ayuda a contrarrestar los efectos. Bueno, eso pasaría en una población realmente diversa. En la nuestra no pasa. Lo que le toca a uno nos pega a todos. Eso es un poco la trama de los efectos cuello de botella y cómo una tragedia hace 80.000 años hace que todos los humanos seamos poco diversos y sensibles a las pandemias.
Doctor Sebastián Apesteguía, qué placer escucharte, qué interesante poder cambiar la escala, aumentar nuestro espacio, nuestro tiempo. Estábamos abrumados por 2 o 3 meses de cuarentena. Si pensamos en los 80.000 años que no significan nada, nos damos cuenta que tenemos humanidad para rato todavía. Sebastián. Sí. Sebastián Apesteguía, doctor en Ciencias Naturales, director del área de Paleontología de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara en la Universidad Maimónides. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tus descubrimientos, tus reflexiones y tus anécdotas. Ha sido un gusto. Gracias. Muchas gracias.